Saludos. Nuestra ponencia se titula Algunas reflexiones sobre la propuesta pedagógica de Luis Vives. En primer lugar, haremos una breve introducción y señalar el objetivo de la comunicación. En segundo lugar, hablaremos sobre la presencia de la vanidad como una cuestión que denuncia Luis Vives. En tercer lugar, hablaremos sobre el papel de los sabios en la educación. En cuarto lugar, hablaremos sobre la importancia de la educación pública. Quinto lugar, la lengua y la cultura de Luis Vives y la didáctica de la lengua. Y en último lugar, analizaremos unas breves conclusiones. Es en 1492 cuando se inicia el Imperio Español y su hegemonía cultural por distintos autores. También es el año de nacimiento del eminente valenciano Juan Luis Vives. Podemos mencionar diferentes obras que realizó durante su vida, pero nos limitaremos a reseñar algunas de las cuestiones que atañen a la pedagogía especialmente. Respecto a sus contribuciones en la pedagogía, es considerado por diversos autores como el primer pedagogo sistemático de la modernidad. Si bien la ciencia de la educación es desarrollada epistemológicamente por Herbart 2 siglos después de su obra Pedagogía, ya se encuentra diseñada por Juan Luis Vives, según señala el profesor García Oz 2018. Se contextualiza su aportación dentro de la corriente del pensamiento humanista, con importantes propuestas para transformación educativa junto a otros pensadores como señalan Torrealba, Torrebadella, Flix, Brasso y Rius. Este trabajo pretende comentar brevemente algunas de las principales aportaciones del pedagogo de Occidente Juan Luis Vives, como es conocido por diversos autores y que vivió desde el 1492 al 1540. La obra de este filósofo, pedagogo, humanista y profesor universitario de origen valenciano se caracteriza por la inclusión de la sana crítica en cuestiones tan reveladoras para la época como el papel de los sabios, la labor de la cosa pública en la tarea educativa, la importancia de la quietud en la búsqueda de la verdad o la crítica a la dialéctica grecolatina en la medida que propicia más la vanidad que la discusión sobre la realidad que se pretende atender, así como su defensa de la enseñanza de la lengua como cuestión esencial para comprender las demás artes y disciplinas. Desde algunas de sus obras se busca en este escrito demostrar la vigencia de las ideas de Vives. En primer lugar, respecto a la enseñanza de la vanidad, es una de las cuestiones presentes en el pensamiento pedagógico y humanista de Juan Luis Vives, en su defensa de la verdad en la enseñanza. Es interesante cómo denuncia la existencia de una enseñanza desorientada en la medida que más que formar la conciencia y la virtud de la retórica, se conducía más a cultivar la vanidad. Así señala uno de los autores que han estudiado la obra de Vives, que el legado de la obra de Vives radica, según sus estudiosos, en que se erigió en opositor a los métodos académicos de carácter escolástico. Desde esa aversión a la dialéctica corrompida, proscribe en las escuelas las disputas y los torneos dialécticos que lejos estaban, en su punto de vista, de una búsqueda de la verdad. En cambio, recupera y preconiza una serie de preceptos de orden metodológico coincidentes con los que circulan en su época. Entre ellos, importa destacar la sugerencia de enseñar a leer y a escribir en forma conjunta, la necesidad de que el alumno, a medida que estudia, tome nota en sus cuadernos y elabore sus diccionarios personales. Asimismo, el valor de las preguntas rápidas y las respuestas breves, el lugar central de la conversación y el contraste de opiniones, el juego como medio indispensable para conocer las actitudes de los alumnos. Respecto de los recursos, el autor aconseja contentarse con el uso de la pizarra, la tiza y para las matemáticas el compás. Por otra parte, recomienda que los alumnos conserven lo que hubieran escrito en los primeros momentos para cotejarlo con lo escrito en los meses sucesivos y certificarse de los avances y seguir pisando la vereda por donde entiende que adelantan caminos. Su lucha por reducir la influencia de la enseñanza escolástica se caracteriza
como se ha mencionado anteriormente, por su contribución perniciosa a cultivar la vanidad más que a la formación de la conciencia. Esto es premiar en mayor medida la victoria que el acercamiento a la verdad. En contraste, propone el sereno contraste de opiniones. Las disputas y el sereno constante de las opiniones, más que a la polémica violenta y arrebatada, nos conducirá no solamente a la victoria y a la gloria que la acompaña, sino a la intuición de la verdad. En segundo lugar, en cuanto al papel de los sabios en la educación, la sabiduría es un concepto desarrollado por Juan Luis Vives. Huye de cualquier tendencia a un intelectualismo excesivo y lo enriquece y compromete con la acción práctica de la virtud. El sabio es aquel que tiene la suficiente conciencia de sus limitaciones y obedece a la sana crítica de su realidad circundante. En este sentido, para Vives, la sabiduría se alcanza con la práctica de virtud. Así el sabio tiene una responsabilidad con la sociedad que debe cumplir. Esta es la enseñanza del camino a la sabiduría desde la propia intimidad. Camino que la persona puede alcanzar desde su propia naturaleza. Así concluye Gómez Ortiguela en 2001. Juan Luis Vives, la sabiduría es una ciencia que se ha de convertir en hábito de conducta ética, en virtud, porque sólo así se logra la más plena realización humana. Conocimiento y virtud conforman de este modo la verdadera sabiduría como ideal de vida lograda. En ella, los sabios y los gobernantes no solo deben dedicarse al gobierno de los pueblos en la superficie, sino que deben preocuparse por su educación. Es una cuestión ética que deben desempeñar y velar los sabios, y así lo señala en su tratado de la enseñanza. En cuanto a la educación pública, en su libro Introducción a la Sabiduría, expone que el pueblo es el gran maestro del error. La cercanía del sabio y del gobernante al pueblo, de este modo, para Juan Luis Vives es esencial. Además, en su libro Tratado de la Enseñanza que anteriormente se ha citado, se incluyen aspectos interesantes sobre organización escolar. Así, por ejemplo, se realiza una propuesta sobre el salario de los profesores y educadores como una problemática existente. Asimismo, justifica su importancia social para la educación pública y en este sentido aconseja a los magistrados hacerse con los servicios de los maestros. También tiene un espacio para alertar sobre la exclusión de los niños, de las niñas y la importancia de su educación. En cuanto a la lengua y la literatura, la educación de la lengua, la enseñanza de las lenguas serán otras de las aportaciones que, en nuestra opinión, están vigentes en el pensamiento de Juan Luis Vives. Esta será una de las piedras esenciales para comprender el humanismo de este autor. Entiende Vives que serán de las lenguas las que dimanan las restantes disciplinas. La lengua en Vives es una posibilidad importante para la comunicación cultural. Nuestro autor no solo defiende la enseñanza desde las lenguas como el latín, sino que también las practica en sus distintos viajes y estancias. Conoce el valenciano, castellano, latín, inglés, belga, flamenco y siente fuertes inquietudes por el griego debido a los textos clásicos. No se puede comprender y cultivarse en una disciplina si no se sabe expresar bien. Como lengua principal para Vives será el latín. Para nuestro autor sería importante poder contar con una lengua que sirviera para comunicarse a toda la comunidad. Propone la lengua de la fe cristiana como eje central, común, a las naciones y pueblos que la comparten. Esta es el latín, según defiende Monreal Pérez, pero sin olvidar las lenguas vernáculas. Entre las conclusiones que queremos destacar de nuestra comunicación serán las siguientes desde el punto de vista de la pedagogía. En primer lugar, la denuncia de los torneos dialécticos es una visibilización del riesgo que existe cuando se forma el ego y no la conciencia.
la preocupación del cuidado de la ejemplaridad del profesor, la denuncia y transparencia de las malas prácticas en educación y la defensa de la verdad como realidad virtuosa, creemos que tiene una vigencia relevante en nuestros días. Otras aportaciones que hemos creído importante destacar es el papel del maestro, profesor, sabio y su responsabilidad social. La sabiduría limitada por la acumulación de conocimientos para nuestro autor es algo incompatible con la sabiduría. El papel del sabio, en consecuencia, va unido al ejemplo y la práctica de la virtud. La concreción de una vida virtuosa debe ser una aspiración del sabio, junto con la de educar a su pueblo. La inquietud por la educación en Vives llega hasta diferentes ámbitos y temáticas, desde la apuesta por una educación pública y una organización escolar estable. Así, por ejemplo, defiende el sueldo público del profesor y la importante función social del maestro. Por último, destacamos la apuesta de Vives por la enseñanza de las lenguas. Si bien apuesta por el latín como lengua vehicular, la propia experiencia y práctica de distintas lenguas hace que su propuesta sea compatible y necesariamente complementaria con la enseñanza de otras lenguas. La justificación del uso del latín como lengua vehicular se concreta en su valor para la comunicación cultural entre los distintos pueblos, la comprensión de las distintas culturas y la inculturación es una temática que es abordada desde la interculturalidad en educación, por ejemplo. Igualmente, podría la reflexión de Vives cuestionar la deriva irracional y egocéntrica de políticas educativas nacionalistas excluyentes que hoy vivimos. Vives, lejos de excluir una lengua, buscaba que el pueblo la valorase y emprendiese. Muchas gracias.